Ya, Shalom, sean todos bienvenidos y bienvenidas. El creador del universo les bendiga en esta tarde. Doy inicio a esta nueva exposición que trata acerca de la porción de la Torá que estudiamos en la semana. Esta semana, como lo hacemos de buena costumbre, estudiamos la porción que lleva por título en hebreo Itabó, que se traduce al español cuando llegues. Ya sabemos que nosotros estudiamos la Biblia o la Torá de manera anual, por porciones, y esta semana toca la porción número 50. Ya anualmente estudiamos 54 porciones, ya llevamos la número 50, y lleva por título en hebreo Kitabó, que es como empieza el texto que estudiamos esta semana en hebreo. Ya la porción está ubicada en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 26, del verso 1 hasta el capítulo 29, verso 8. Ya la porción nos habla de bastantes cosas a nivel literal. Eh, Comienza hablándonos que Moisés concluye la sección legal de su discurso con una enumeración de las ceremonias a realizarse en la tierra prometida, y que comprendían también los bikurim, que son los primeros frutos de las siete especies que producía la tierra de Israel. Y estos debían ser llevados al santuario, a donde estaba el Cohen Gadol, el sacerdote, en el santuario central. Y la persona que los donaba debía recitar entonces una oración de gracias, recordando cómo Dios había liberado también a sus antepasados de la esclavitud en Egipto y conducido a la nueva generación a una tierra en la que fluía leche y miel. También nos habla acerca del Maaser, término hebreo que se usa para hablar del diezmo de la cosecha, de cada tercer año del ciclo de 7 años que llamado Shemitah, que debía ser entregado a los pobres. Ya los diezmos en la tierra de Israel eran calculados cada 7 años, y cada año de esos 7 iba dirigido a cierto tipo de personas. Después de esto, era menester también que el donante ofreciera una plegaria en la que declaraba que había obedecido el precepto, el mandamiento divino de apartar el diezmo para los levitas, de apartarlo también para los huérfanos y también para las viudas. Eh, Moisés y los ancianos instruyeron al pueblo para que observaran varias ceremonias solemnes después de cruzar el río Jordán. En primer lugar, colocarían grandes piedras en el monte Ebal y escribirían claramente sobre ellas todas las palabras de la Torá. En segundo término, debían construir un altar de piedras y sacrificar sobre él ofrendas quemadas y ofrendas de paz. La comida del sacrificio que seguía estas últimas debía ser servida en una atmósfera de regocijo. Y en tercer lugar, la aceptación de la Torá debía ser ratificada por las 12 tribus de la siguiente manera. 6 debían estar de pie ante el monte Gerizim, representando las bendiciones, en tanto que las 6 tribus restantes debían ubicarse en el monte Ebal, representando las maldiciones. ¿Ya? Los levitas debían estar en el valle entre los dos montes y pronunciar maldiciones sobre aquellos que cometían los siguientes pecados, bendiciendo a quienes los evitaban. Por ejemplo, practicar la idolatría, deshonrar a los padres, correr una línea divisoria del vecino, extraviar a los ciegos, actuar injustamente con el extranjero, el huérfano y la viuda, actuar en forma inmoral, asesinar a alguien ocultamente, recibir soborno por levantar falso testimonio en una causa que implica la pena capital,
no observar los mandamientos en general. Todos los miembros de las 12 tribus debían responder a cada maldición y cada bendición con la palabra amén. ¿Ya? Eh, etcétera, etcétera. Esto es un pequeño resumen de lo que la porción nos habla esta semana. Quiero que leamos la sección de la Torá que está en el libro de Deuteronomio, capítulo 26, verso 1 en adelante. Ya vamos a enfocarnos acerca de la ofrenda de los primeros frutos. Ya, pero sabemos que la Torá tiene 4 niveles de comprenderse. En la mañana ya estuvimos viendo uno de los niveles junto a Miguel y ahora eh, pasaremos a otro nivel que es el nivel secreto, misterio, que forma el cuarto nivel de comprensión de la Torá. Ya sabemos que la Torá son relatos, son historias, son cuentos, son eventos, pero que ocultan ejemplos de vida, ocultan secretos espirituales que revelan misterios del universo, de las almas y de la realidad en la cual nosotros nos encontramos. Esta es la única forma que la Torá pueda tener eternidad en nuestras vidas y pueda ser ejemplo de enseñanzas prácticas. Cuando extraemos del texto escrito el alma, eh, los misterios que van aplicando los procesos de la humanidad. Entonces, la Kabbalah es una herramienta espiritual que pertenece a la cuarta dimensión de comprensión de la Torah, que nos ayuda a descifrar espiritualmente cada palabra, cada texto o cada código que aparece en el texto escrito de la Torah. Entonces, vamos a ir viendo paso a paso a qué conclusiones o qué enseñanzas podemos llegar. ¿Ya? Dice Deuteronomio capítulo 26, en hebreo se llama Devarim, capítulo 26, verso 1. Y dice, cuando llegues a la tierra que Hashem, tu Elohim, te entrega en herencia, después de que tomes posesión y te establezcas en ella, deberás tomar de las primicias de los frutos de la tierra que recojas en el país que Hashem, tu Elohim o tu Dios, te entrega. Y deberás ponerlos en un canasto y dirigirte al lugar que elija Hashem, tu Dios, para reposar su nombre. Verso 3. Una vez allí, deberás ir ante el sacerdote que haya en aquellos días y les dirás, declaro hoy ante Hashem, tu Dios, que he ingresado a la tierra que Hashem juró a nuestros padres que nos entregaría. Luego, el Cohen, el sacerdote, deberá tomar el canasto de tu mano y lo pondrá en el altar de Hashem tu Dios. Verso 5. Luego declararás y dirás ante Hashem tu Dios, un arameo intentó destruir a mi ancestro. Luego mi ancestro emigró a Egipto con su familia, donde vivió como un extranjero y allí se convirtió en una gran nación fuerte y numerosa. Verso 6. Y los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron trabajos forzados. Clamamos pues a Hashem, Dios de nuestros ancestros. Hashem escuchó nuestra voz, observó nuestro sufrimiento, nuestro trabajo forzado y nuestra opresión. Y Hashem nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con gran revelación y con señales y milagros. Y nos condujo a este lugar y nos entregó esta tierra, tierra de la que fluye leche y miel. Y ahora
aquí traigo las primicias de los frutos de la tierra que tú me has dado, Hashem. Entonces deberás colocar el canasto ante Hashem tu Dios y deberás posternarte ante Hashem tu Dios. Después deberás regocijarte por todo el bienestar que Hashem tu Dios te ha brindado a ti. Vamos a bajar. Y a tu casa, junto con el levita y el prosélito que mora contigo. Bien, hasta ahí vamos a dar lectura y eso es lo que vamos a desarrollar en esta conexión. Bien, en la Torá nos comienza a hablar sobre la llegada a la tierra que, que Hashem, nuestro Dios, nos entrega en herencia. Hay varios maestros que han tomado este texto, ya principalmente los maestros que miran la espiritualidad de la Torá, y dicen que aquí está hablando del alma cuando sale de la dimensión espiritual y viene a un mundo físico y se encarna en un cuerpo físico. Entonces, cuando la Torá comienza diciendo, cuando llegues a la tierra, que Hashem, tu Dios, te entrega en herencia, dice después de que tomes posesión y te establezcas en ella, es decir, está hablando de esta dimensión física. Es decir, la tierra a la cual las almas vienen es este mundo. Esta es la tierra, este es el planeta donde nosotros vinimos a tomar por posesión, ¿ya? Pero también tenemos eh, un enigma, o como decía un amigo, una encrucijada de, porque la Kabbalah habla eh, que nosotros vinimos a este mundo, pero los recursos para alcanzar la plenitud o la felicidad o la respuesta no están en este mundo. Venimos a un mundo de preguntas, venimos a un mundo donde no hay respuestas. Por lo tanto, eh, lo mismo sucede con lo que la Torah comienza a decir esta semana. Nos habla de una tierra que tomamos por herencia, ¿ya? Y después dice que nos establezcamos en ella. Por lo tanto, nosotros bajamos a esta dimensión, pero bajamos para volver a subir. Bajamos a este plano físico, pero para volver a conectarnos con el mundo de arriba. Entonces, de hecho, la tierra que se nos da por herencia es llamada tierra de Israel. Y claramente que esa tierra de Israel existe en este marco geográfico del planeta, pero el Zohar comienza a revelar eh, cosas más profundas. La Torah dice, cuando llegues a la tierra que Hashem, tu Dios, te entrega en herencia. ¿Cuál es esa tierra? El Zohar, por ejemplo, el Zohar es el libro de esplendor que revela los misterios de la Torá, escrito por Rabbi Shimon Bar Yochai a finales del primer siglo. Dice este gran libro de revelaciones, en la porción Miquet, que la tierra de Israel es llamada tierra de arriba, ¿ya? Tierra de arriba. Y la tierra de abajo, es decir, este mundo, es llamada la tierra de las fuerzas negativas, o conocido popularmente como la tierra de los demonios. Pero la tierra de Israel es llamada la tierra de arriba. Es decir, nosotros bajamos a esta realidad física, pero para tomar posesión no de una tierra física como los hombres, los seres humanos han querido siempre hacer, adueñarse de los territorios, de los países, de todo lo que el ego quiere apropiarse acá, eh, no tiene ningún sentido porque eh, al final nosotros somos almas que no pertenecemos completamente a esta dimensión. Nosotros vinimos a hacer un trabajo a este mundo físico, vinimos a
a reparar ciertas cosas, viajamos, nuestras almas viajan, vienen a sanar heridas, vienen a reparar daños, venimos también a ser transformados, venimos a alcanzar la realización de la iluminación de nuestra chispa de luz, que son como las cosas principales. Entre eso, bueno, todo el detalle de la vida, ser feliz, formar familias, eh, pero estamos enfrascados en un universo que tiene leyes y cuando sabemos cómo funcionan esas leyes universales, nos sabemos conducir, podemos vivir tranquilos, podemos vivir en paz en este mundo. Y las leyes universales aplican tanto de manera personal como de manera social, de manera familiar, de manera laboral, que son las leyes que nosotros estudiamos de la Torá semana tras semana. Entonces, vinimos a esta realidad, pero para tomar posesión de la tierra de arriba, como dice el Zohar, es decir, del mundo espiritual, de donde nuestras almas vienen, porque el exilio no es que Israel no esté en la tierra de Israel. El exilio le pertenece a toda la humanidad. Nosotros estamos exiliados porque nosotros pertenecemos al mundo de la luz, al mundo de las almas, al infinito. Una vez que ya nos despojamos de esa realidad infinita, nosotros estamos exiliados aquí en la Tierra. Por lo tanto, todos nosotros estamos exiliados en un planeta que realmente venimos de pasada solamente. Y luego salimos y volvemos a la Tierra que realmente teníamos por herencia. Entonces, dice el Zohar en la Parashat Miket, la tierra de Israel es llamada la tierra de arriba. Esa tierra es llamada tierra de Israel, como también es llamada la tierra santa. Entonces, eh, sabemos que estamos en un mundo paralelo. Así como es aquí abajo, también es arriba. Así como eh, hay una tierra santa acá abajo, también hay una tierra santa ahí arriba. Así como en la tierra de Israel acá abajo se producían 7 tipos de especies o de frutos. Así también están las 7 esferas celestiales que rigen nuestro sistema solar. O sea, así como es abajo, es arriba. Y, y en la Parashat Terumá, el Zohar, este libro del esplendor, nos dice que la Tierra Santa es la meditación cabalística. ¿Ya? Es decir, cuando la Torá comienza diciendo, cuando llegues a la tierra que Hashem tu Elohim te entrega en herencia, es decir, cuando pasemos la barrera, pasemos los límites del mundo de la materia y entremos a la dimensión espiritual, pues algo tenemos que realizar allí, porque a Dios no le interesan ni las manzanas, ni las uvas, ni la granada. Dios no come granada ni manzana. Todo lo que aparece como literal en la Torá eh, son prototipos, son símbolos para hablarnos de asuntos celestiales, para hablarnos de asuntos espirituales. Entonces, la Tierra Santa o la tierra que se nos entrega en herencia es el mundo espiritual, que en Kabbalah llamamos Axilut, el mundo de la emanación, ese lugar que está fuera de tiempo y espacio, en donde emana a nuestra realidad todas las bendiciones que podemos alcanzar. Entonces, ¿y esas bendiciones cómo bajan? Esas bendiciones bajan en forma de energía, paquetes de energía que bajan en nuestra realidad y, y con eso, pues nosotros cambiamos realidades, moldeamos realidades también en nuestro camino aquí en este mundo. Entonces, cuando hablamos de la meditación cabalística, ¿qué es lo que es la meditación cabalística? La meditación cabalística es, es una herramienta espiritual, es una técnica que nos permite
a través de la relajación del cuerpo, a través de la respiración que realizamos, a través de la visualización de letras hebreas que realizamos o la imaginación conducida, a través de esa conexión, de esa técnica, nuestro hemisferio derecho del cerebro puede conectar a través de las letras hebreas que nos van a servir como de carroza para que nuestra alma se pueda elevar a lo que llamamos la tierra prometida, o lo que llamamos el mundo espiritual, la tierra santa. Entonces, claramente nuestra alma bajó de una dimensión, se encarnó en un cuerpo físico, pero aquí estamos, estrechos, limitados. El alma está dominada muchas veces por la influencia de los cinco sentidos, el mirar, el escuchar, y a veces no tenemos la percepción muy alta para darnos cuenta que hay una realidad más allá de lo que nuestros sentidos pueden alcanzar. Entonces, eh, dice el Zohar también en la Parashat Baera, que aquí estoy ocupando varias fuentes, dice que todo aquel que se circuncida hereda la tierra santa, que es la meditación cabalística. Y pues sabemos que hay dos tipos de circuncisión, la circuncisión del prepucio en el hombre y también está la circuncisión del corazón. El tema de la circuncisión es quitar una barrera, quitar en la Kabbalah le llamamos una clipá, quitar esa capa energética que impide muchas veces al ser humano poder conectar, principalmente en el hombre, ¿ya? Conectar con la dimensión espiritual. Y es por eso que, según la Torá, cuando vemos que Dios llama a Abraham, al patriarca, Dios trataba de una manera con él, a través de sueños, ¿sí? Visiones. Pero ya cuando Abraham, después de haberse circuncidado, ya la revelación del mundo espiritual con Abraham fue de manera más directa. ¿Por qué? Porque Abraham quitó la clipa, quitó la cáscara o la barrera que le impidía, una barrera de impureza que le impidía poder ingresar al mundo espiritual. Entonces, por eso que un judío cuando medita, un judío tiene más facilidad de entrar al mundo espiritual porque quitó una barrera de impureza. Y por supuesto que eh, cuando se realiza y se quita también la barrera, la clipa vendría siendo el ego en el alma, ¿ok? En el interior viene siendo el ego. Cada vez que la persona va, domina su ego, domina sus instintos, esa persona puede liberarse y facilitar la entrada del alma al mundo espiritual. Bien, entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros llegamos a esa tierra? Ahora, quiero aclarar otro concepto, que eh, esta realidad de el mundo de la materia, el mundo físico, en el lenguaje bíblico de la Torá, es conocido como Egipto. Egipto. De hecho, en el verso 5 que leímos, dice, luego declararás y dirás ante Hashem tu Dios, un arameo intentó destruir a mi ancestro. Luego mi ancestro, dice, emigró a Egipto con su familia, donde vivió como extranjero. ¿Qué significa mi ancestro emigró a Egipto? Está hablando de las reencarnaciones de las almas, que bajan a esta dimensión física que es llamado bíblicamente como Egipto en el código literario. Y cuando dice emigró a Egipto con su familia, está hablando de los grupos de almas que encarnan en esta realidad, los grupos de almas que pasan a ser familias en esta realidad física. Claro, cuando dice mi ancestro se está refiriendo también a los viajes de tu alma, porque es llamado ancestro la encarnación anterior que tú tuviste. Eh, entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice, mi ancestro emigró a Egipto
con su familia, dice, donde vivió como extranjero. Y extranjero, sabemos lo que le decía al principio, todos somos extranjeros aquí en esta realidad física. Todos somos, eh, todos estamos exiliados. Y luego dice, y se convirtió en una gran nación fuerte y numerosa. Claramente. Y en el verso 6 dice, y los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron trabajo forzado. La pregunta es, ¿qué es lo que son los egipcios? Los egipcios son otro código espiritual para aludir a qué cosa? A las fuerzas cósmicas, para hablarnos de qué? Del karma, para hablarnos del cosmos, para hablarnos del sistema astral, esas inteligencias cósmicas que, dependiendo del comportamiento del ser humano en el mundo de la materia, le responden a la persona con eventos negativos. Entonces, los egipcios que nombra la Torá, que nos maltrataron, son los karmas, lo que llamamos en hebreo los tikkunim, todos aquellos procesos dolorosos que el alma tiene que pasar en este mundo, eso es maltrato, o nos oprimieron y nos impusieron trabajos forzados. Eso nos alude a que el alma cuando llega a esta realidad, pues tiene que trabajar su espiritualidad. Y para muchas personas que no han despertado su conciencia, va a ser un trabajo muy duro. Claramente, para la persona que ha despertado su conciencia, el trabajo le va a ser más fácil. Pero para una persona que no ha despertado su conciencia, lo más probable es que ese trabajo lo pase con dolor. Eh, entonces, esos son como los códigos descifrados de los textos que nosotros estamos aquí estudiando. El tema es cómo llegamos a esa tierra prometida, cómo llegamos a, a la tierra que se nos ha dado como herencia. Llegamos a través de las letras hebreas y los nombres de Dios, que se van a transformar en una carroza para nuestra alma, que nos van a llevar al mundo espiritual. ¿Qué es lo que son las letras hebreas? Las letras hebreas, hablar de letras hebreas es un lenguaje llano, es un lenguaje humano. En realidad, las letras hebreas son energías vibratorias, ¿ya? Las letras hebreas son energías vibratorias que vienen de una dimensión muy elevada, vienen del mundo de la emanación, eh, y al momento de que nuestra alma o nuestro hemisferio derecho del cerebro interconecta con esas energías vibratorias, el alma rapidito despega, sale de Egipto. ¿Qué es lo que es Egipto? El cuerpo físico. El alma sale de Egipto, es decir, del cuerpo, y va a la tierra prometida, es decir, al mundo espiritual. Entonces, usando las energías vibratorias de alto nivel de letras hebreas compuestas en nombre de Dios. De eso nosotros estamos dando un curso que se llama Los 72 nombres de Dios. Y cada vez que tenemos una clase, luego meditamos estos nombres. Y todas las personas que están ahí tienen experiencias al entrar a la tierra prometida. Es decir, van a ingresar al mundo espiritual con esta carroza, con este código celestial que realmente provoca vibración en nuestra alma y nos libera de Egipto, nos libera del cuerpo físico para entrar ahora a un plano muy amplio que llamamos el mundo espiritual, donde percibimos realidades superiores a las que estamos acostumbrados a vivir estando en este cuerpo físico. Entonces la Torah dice, después que tomes posesión y te establezcas en ella, en la tierra prometida. ¿A qué nos lleva, a qué nos lleva este texto? Dios quiso que las letras hebreas de aquí abajo estuvieran dispuestas exactamente igual que las letras de arriba, es decir, los planetas y estrellas. Entonces, al meditar nombres de Dios, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Claro, visualizamos una letrita, eh, una forma, una figura,
Pero resulta que esa figura no es simplemente una figura, es una vibración que el hemisferio derecho sabe reconocer y al momento de codificar esa letra en su forma, conecta con la energía vibratoria que posee esa letra. Entonces, al meditar nombre de Dios, cuando nos sentamos con la espalda recta en un asiento, los pies tocando el suelo, cuando ponemos las manos boca arriba en las rodillas, cuando empezamos a relajarnos, a hacer una respiración consciente, cuando cerramos nuestros ojos y ya la vibración del cuerpo comienza a detenerse y ya comenzamos a echar a andar en los hemisferios cerebrales la imaginación o la visualización y comenzamos a ponerle al cerebro que el cerebro pueda visualizar las letras hebreas en su forma, el alma comienza a tener una reacción de despegue. ¿Ya? El alma comienza a despegarse del cuerpo físico y ya Dios se encarga porque Dios, la divinidad, está manifestándose, hablando en las letras, es decir, los nombres de Dios, en la voz de Dios hablándote y llevándote a una dimensión de encuentro entre tu alma y su conciencia. Es decir, que cuando meditamos, nuestra alma o nuestra conciencia se desenfunda del cuerpo físico para entrar ahora y fundirse a la conciencia divina. Ahí tú te haces uno con Dios. ¿Cómo lo haces? Cuando tu alma, ¿ok? Cuando tu alma hospeda, se conecta con la energía de los nombres de Dios que están compuestos de letras hebreas. Y ese nombre de Dios luego baña tu alma de luz y tú puedes hospedar a Dios dentro de ti, hospedas a Dios en tu cerebro, la luz de ese nombre de Dios pasa por tu cerebro, ingresa al corazón, baja al hígado y empieza un proceso de donde la luz del Creador comienza a subir y a bajar hasta cuando sale de ti y comienza luego a limpiar tu aura y ya esa misma experiencia te comienza a revelarte posteriormente visiones. Y tú dices, ¿qué cosa me está pasando que comienzo a ver realidades? Claro, porque ahora tú de primera, ¿qué es lo que pasó? De primera, tú conducías tu imaginación, tu visualización, pero ya cuando conectaste con el nombre de Dios, es Dios ahora quien se hospeda en ti y Él es el que conduce ahora tu imaginación, no tú. Hay una parte de la meditación donde tú conduces la visualización, pero cuando te conectas con la divinidad, a través del nombre de Dios, desde ahí en adelante es Dios quien dirige ahora tu visualización. Por eso que ahí comienzan las personas, las almas a tener visiones, comienzan a ver realidades, comienzan a ver ángeles, comienzan a ver realidades en este plano físico, cambios, un sinfín de experiencias que las almas comienzan a tener. Al meditar nombres de Dios, damos instrucciones al cosmos de alinear, es decir, de tomar posesión, porque cuando dice la Torá, después que tomes posesión de esa tierra prometida, ¿de qué tomamos posesión? Tomamos posesión del cosmos, tomamos posesión de los planetas, así como sea necesario para crear luego en esta realidad física eventos que deseamos. Y esto solo se aplica a eventos clementes. Fíjate, entonces la Torá continúa diciendo en el Pasuk, en el verso 2, deberás tomar de las primicias de los frutos de la tierra que recojas en el país que Hashem tu Dios te entrega. La pregunta es, ¿cuáles son las primicias de los frutos de la tierra santa? Las, las primicias de los frutos de la tierra santa son los efectos de cada meditación cabalística de nombre de Dios que tú realizas. Por ejemplo, hay
una semilla que tú plantas de un árbol. En el mundo espiritual, esa semilla es un nombre de Dios. Por ejemplo, si meditamos el nombre de Dios para sanación o para curación, está compuesto de la letra hebrea Mem, He, Shin. Si meditas las letras Mem, He, Shin, el fruto de ese nombre es la sanación en tu vida. Puede ser sanación mental, sanación emocional, sanación física, cualquier desequilibrio que sea llamado enfermedad, este nombre de Dios, al conectar tu alma con este nombre de Dios, provoca un fruto, ¿sí? Una cosecha. Entonces, si meditas Mem He Shin, el fruto de ese nombre va a ser en tu vida la curación. Estoy hablando uno de 72, la sanación. Es decir, usamos nosotros a los astros, usamos al cosmos para materializar eventos, es decir, producir frutos en este mundo. Entonces, ¿de qué estás pendiente? ¿De las primicias del campo? ¿O realmente en esta realidad física o lo que la Torá nos quiere decir es algo más superior todavía, que es producir frutos en el mundo espiritual y que eso luego se pueda materializar en el mundo de los efectos acá abajo? ¿Sabes por qué? Porque según la Cábala, el universo es como un árbol, pero dado vuelta al revés. El mundo espiritual es conocido como el mundo de las raíces y el mundo físico, el mundo de las ramas y el mundo de los frutos. Por lo tanto, nosotros accedemos a la tierra en donde están las raíces, ahí sembramos la semilla y luego da el fruto acá abajo, que vendría siendo el efecto de la semilla que plantamos. Existen 72 nombres de Dios, nombre de Dios para viajar en el tiempo y rectificar, nombre de Dios que nos llevan para los milagros, nombre de Dios para evitar mal de ojo, hay nombre de Dios que puede servir para tener éxito, eh, nombre de Dios para quitar malas energías, nombre de Dios para expulsar espíritus. O sea, hay 72 semillas que tú puedes plantar y tomar de la tierra santa, es decir, el mundo espiritual, cuando tú ingresas allí. Es por eso que Dios te ha dado herramientas, hemos recibido herramientas para acceder a la tierra santa, pero lamentablemente a veces la decisión es seguir en Egipto dando vueltas. Bien. El verso 2 dice, y deberás ponerlo en una canasta, ¿sí? ¿Qué es lo que es la canasta? Y dirigirte, dice, al lugar que elija Hashem tu Dios para reposar allí su nombre. Dice el Zohar, el libro del esplendor, que en la Parashat Shemot, dice, porque hay un ejemplo en la Biblia donde se habla de una canasta, y se habla cuando la hermana de Moisés pone a Moisés, que era un niño, lo pone en una canasta, ¿sí? Porque el faraón había mandado a matar a todos los niños recién nacidos y la hermana de Moisés toma a su hermano recién nacido, lo pone en una canasta y lo manda por el río Nilo. Pero eso también es una metáfora, porque la canasta, ya, o el cesto, dependiendo de la versión bíblica que lean, la canasta representa, dice el Zohar, el arca de la alianza. Y el arca de la alianza es la relación sexual en Shabbat, es la relación conyugal en Shabbat por medio de las meditaciones de nombre de Dios. Es decir, cuando la Torá te dice que debes poner los frutos en un canasto, significa que debes poner las meditaciones de nombre de Dios en la relación conyugal, en la relación sexual que representa la canasta.
Qué tremendo es esto. ¿Ya? Entonces, Deuteronomio en el capítulo 26, en el verso 3, dice, una vez allí deberás ir ante el sacerdote que haya en aquellos días y le dirás, declaro hoy ante Hashem, tu Dios, que he ingresado a la tierra que Hashem juró a nuestros padres que nos entregaría. Entonces, ¿por qué dice la Torá, si estamos hablando de la tierra prometida, el mundo de arriba, quién es el sacerdote? Una vez que ingresamos al mundo espiritual, a través de la meditación cabalística, ¿qué es lo que hacemos nosotros después que conectamos con los nombres de Dios? Nosotros nos acercamos al sacerdote. ¿Y quién es el sacerdote? Según la Kabbalah, el sacerdote es Metatrón y Mashiach, que vendría siendo la misma persona, el sacerdote celestial, Mashiach, es decir, el Mesías. Por eso es que cuando nosotros hacemos la meditación cabalística, ¿qué es lo que hacemos? Convocamos Metatrón, Sandalfón y el Mashiach. Mashiach es el sacerdote celestial y en donde la meditación cabalística nosotros nos acercamos al sacerdote. Por eso la Torah dice, una vez allí, deberás ir ahí ante el sacerdote que haya en aquellos días. ¿Sí? Nos acercamos al Mashiach y nos declaramos en libre conversación con él o con ellos cuando aparece también Metatron y Sandalfón. La Torah dice, una vez allí, ¿sí? Es decir, una vez en el mundo espiritual, deberás ir ante el sacerdote. ¿Sí? Y esto era lo que los judíos del primer siglo entendían. ¿Ya? Ningún judío miraba a Rabí Yeshua de Nazaret o al Mashiach como un Dios, como el creador, no, un sacerdote. Por ejemplo, Hebreos capítulo 4, verso 14 dice, y esto fue lo que declararon los judíos nazarenos del primer siglo, acerca del Sadik, acerca de a quien ellos consideraron como el Cohen en sus días. Por eso dice, en sus días. En el primer siglo, escribieron Pablo en el capítulo 4 del verso 14 del libro de los Hebreos, dice, por tanto, teniendo un gran Cohen Gadol, sumo sacerdote, que traspasó los cielos, dice Yeshua ben Elohim, hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Cuál es nuestra profesión? Nuestra herencia, el judaísmo, los secretos del cielo. Verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por eso es que cuando estamos meditando y nosotros convocamos Metatrón, Sandalfón y Mashiach, nosotros cuando llamamos o aparece Sandalfón, ¿quién es Sandalfón? Sandalfón es aquel ángel, aquella inteligencia espiritual que lleva la energía de nuestras plegarias al trono de gloria. Es por eso que cuando meditamos, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nos acercamos al trono de gloria confiadamente. Para alcanzar la gracia, al trono de gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para oportuno socorro. ¿Cuál es la gracia que alcanzamos? El fruto de los nombres de Dios que estamos meditando. Es que este tipo de cosas nadie los dijo, pero tengo que decirlo. Entonces, cuando Saulo de Tarso dice, porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, quiere decir que ellos tenían acceso en el mundo espiritual, los judíos nazarenos,
tenían acceso a través de la meditación a acercarse al Cohen, al sacerdote celestial, de manera directa. Deuteronomio capítulo 26, verso 4 dice, volviendo al texto de la Torá, luego el sacerdote deberá tomar el canasto de tu mano y lo pondrá ante el altar de Hashem, tu Dios. Hebreos capítulo 7, verso 23, nuevamente volvemos a los nazarenos. Estos sabios judíos dijeron, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, aquí en este plano físico, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Verso 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Pero ¿para interceder de qué manera? Para interceder como Cohen, como sacerdote. ¿Sí? Entonces, nosotros accedemos al Cohen celestial, pero lamentablemente no todos conocen esta experiencia. Desfavorablemente, no todos conocen estos secretos y pocos lo han vivido. Entonces, la Torá dice, Deuteronomio 26, verso 4, luego el sacerdote deberá tomar el canasto de tu mano y lo pondrá ante el altar de Hashem. ¿Qué es lo que hace el Cohen? Es poner los nombres de Dios, esos frutos que tú estás poniendo en el mundo espiritual, la semilla que tú estás poniendo, esa semilla es trasladada al trono de gloria. Entonces, por eso dice Hebreos 7, 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Es decir, la meta es acercarse a Dios. ¿Ya? El sacerdote va a ser quien va a tomar el fruto de lo que tú estás trayendo, pero la meta no es el sacerdote. El sacerdote es el intermediario, es el mediador, pero no es el fin. El fin es Dios. Por lo tanto, nuestra mirada va encaminada hacia el Creador. Claro, pasamos, una vez que meditamos, estamos en conversación con el sacerdote celestial, pero dirigido a Dios, al Creador. Hebreos capítulo 10, verso 21 dice, teniendo teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, es decir, el templo celestial, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones, dice, de mala conciencia. ¿Cómo purificamos los corazones de mala conciencia? Según nuestros sabios, estudiando la Cábala, estudiando el Zohar. Y lavado, dice, los cuerpos con agua pura. Mira lo que dice, aquí hay grandes cosas importantes. Pablo revelando que hay que purificar el corazón de mala conciencia. Y no se puede purificar la mala conciencia o el alma si tú no estudias los secretos del cielo. Y luego dice, y lavado los cuerpos con agua pura. ¿Qué es lo que es lavar el cuerpo con agua pura? Ir a la mikve, a las aguas de la purificación, para que el cuerpo libere las malas energías y el alma pueda entrar al mundo espiritual. Qué tremendo es esto. Hebreos capítulo 12, verso 18 dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta, es decir, del shofar, y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con ardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moshe Rabenu, dijo, estoy espantado y temblando. Esa fue la experiencia en el monte Sinaí. Pero dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión. O sea, hay otro monte, a la ciudad del Dios vivo, dice la Jerusalén celestial.
a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos, es decir, a los espíritus de las almas de los sadikim, eso perfecto, rectificadas, y luego dice a Yeshua o al Mashiach, el mediador del nuevo pacto. Dice ya la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, es decir, su alma. Hebreos 13:14 dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente en este plano físico, sino que buscamos la porvenir, es decir, lo que llamamos en Kabbalah o en el judaísmo el Olam Abba. Buscamos el Olam Abba, el mundo por venir, la manifestación del mundo por venir en esta realidad. Así que dice el verso 14, Hebreos 13:14, ahora el 15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él, o sea, por medio del Cohen, el Sadik, el Mashiach, sacrificio, korbanot, como llamamos en hebreo, de alabanza, es decir, frutos de labios, frutos, ¿de qué cosa está hablando? Bikurim, que confiesan su nombre, y fíjate lo que dice, frutos de labios, que confiesan su nombre. ¿Y qué significa que confiesan su nombre? Está hablando de aquellos que portan los nombres de Dios, es decir, que establecen, que meditan sus nombres. Eso es lo que está diciendo. Deuteronomio capítulo 26, verso 5, volviendo al texto de la Torá, dice, luego declararás y dirás ante Hashem, tu Elohim, tu Dios, un arameo intentó destruir a mi ancestro. Está hablando en alusión de Labán. Luego mi ancestro emigró a Egipto con su familia, donde vivió como extranjero, y allí, de una familia, se convirtió en una gran nación fuerte y numerosa. La frase, un arameo intentó destruir a mi ancestro, y aquí te va otro secreto. El arameo que intentó destruir a su ancestro se llama Samael. Este arameo, lo que llamamos, como lo reducimos en Kabbalah, Samehmem, o el Satán, es aquel que está dando alusión a la Torah. Mira, la frase, un arameo intentó destruir a mi ancestro, hace alusión a Samael, que intentó destruir a Adán en el jardín de Edén. La frase, mi ancestro emigró a Egipto con su familia donde vivió como extranjero, hace alusión a cuando el alma de Adán bajó a este mundo físico, se insufló en un cuerpo físico, que nuestras almas pertenecen al jardín de Edén, somos extranjeros en este mundo. Yo no sé si tú estás entendiendo esto. Deuteronomio ahora 26, verso 6. Y los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron trabajos forzados. Los egipcios, según el Zohar, en la Parashá Shemot, son los demonios, es decir, el control de las fuerzas astrales que nos maltratan y oprimen con sus karmas o sus malas radiaciones cósmicas. Bien, es decir, esta es la exposición de la porción de esta semana. Estos han sido los secretos de la Parashat, de la porción que llamamos Kitabó, o cuando entres, pero cuando entres a la tierra que Hashem te da como herencia, cuando entres a la herencia del mundo espiritual, de la tierra del mundo de arriba con los nombres de Dios. Este es el proceso que nosotros realizamos. Todo lo que la Torah está diciendo en el principio de este verso alude al trabajo espiritual que realizamos a través de la meditación cabalística. Muy bien, hasta aquí ha llegado la porción. Preguntas, comentarios, ¿qué le ha parecido la parashat? Ya pueden hablar. Shalom, Jacob. Te voy a decir en pocas palabras mi comentario. De verdad que en pocas palabras
Me sorprende, me quedo sorprendido cuando tú dices que todas estas historias, todas, completamente todas, solo son metáforas. O sea, solo son para enseñar los grandes secretos que se manejan desde los cielos, lo que se han manejado desde tanto tiempo. Y descubrir, entender y comprender que esta verdad de que cuando tú dices esta parte que tiene que ver cuando un arameo que trataba de destruir a mi ancestro y claramente coincide cuando ese ancestro es Adán y que ese arameo es Samael. De verdad que yo quedo sorprendido y que entender que ahora que desde Berechí hasta Devarim, nosotros estamos viendo esto, lo que estamos viendo es pura historia y metafórica y que verdaderamente son grandes estos secretos. Wow, me deja loco, de verdad. Gracias, gracias, Jacob, gracias. Yo también estoy súper sorprendida. Yo le digo, ay, Mili, ¿qué? ¿Ya terminó? Ay, no, yo quiero escuchar más. Esto está demasiado bueno. De verdad, muchas gracias, Jacob. Está súper interesante todo. Cuántas cosas, bueno, de cuántas cosas nos estamos perdiendo. De verdad que esto es impresionante. Yo no sabía nada de esto. Está demasiado interesante, está demasiado bueno. Lo voy a volver a escuchar otra vez para anotar, porque no alcancé a anotar todo lo que dijiste, no lo alcancé a anotar. Jacob, yo tengo una inquietud acerca de la tierra que fluye leche y miel. Yo he entendido a lo Ah, largo de mucho tiempo que la tierra que fluye leche y miel, me refiero que la leche, pienso que son las enseñanzas y la miel que son bendiciones. No sé desde la cábala cómo se hace este enfoque o qué enfoca a través de la cábala en cuanto en relación con la leche y la miel. Gracias, Jacob. gracias. Ujú. Bueno, no hay de qué, con mucho gusto. Bendito sea el Creador. Eh, Hablamos de cuatro cosas o de cuatro alimentos. Hablamos del pan, hablamos de la leche, la miel y el vino. Eh, Cuando hablamos de la leche y la miel, hacemos referencia a los dos niveles, a los dos niveles de comprensión de la Torá que llamamos remes y drash. El pan representa el texto literal de la Torá. La leche representa el nivel alusivo. Cuando tú estás leyendo y algo te llama la atención, algo te hizo clic, una palabra, hay una historia que tú sabes que te lleva a algo más, es a nivel alusivo. En ese nivel comienzas a estudiar significados, a ir a algo más profundo de lo que el texto te está diciendo. Eso es comparado como la leche. La miel es la que estamos comiendo y saboreando todas las semanas con Miguel a través del Midrash. Es decir, Miguel, cada porción que nos da los días sábados a las 10 de la mañana, Miguel nos da de beber de la miel de la Torá, que es el Midrash, las parábolas, las alegorías, los cuentos, la historia, las enseñanzas para llevarnos a enseñanzas más profundas. Y lo que ustedes están bebiendo ahora en estas conexiones conmigo es el vino, es decir, los secretos del cielo. Muchísimas gracias, Jacob. Gracias, Jacob. Gracias, gracias. Vamos a escuchar el Midrash porque esta mañana no nos dio tiempo, pero ya vamos a escucharlo dentro de un ratico, la enseñanza de Miguel. Gracias. Con mucho gusto. Gracias a ustedes también, pues, por estar aquí presentes. ¿Alguien más? Pues yo, maestro, igual estoy más que la Nelvi, su esposo. Secretos, de verdad. Impresionante, impresionante. Qué maravilloso. Qué maravilloso. Y como decía Nelvi, igual lo voy a volver a escuchar. Y bueno, nada más que decir gracias por tanto. Esto sí que es tanto, demasiado. Muy agradecida con usted y con el Eterno. Eso, maestro, gracias. Baruch Hashem. Gracias también por estar aquí presente. El Eterno les bendiga también, pues. Muy bien. ¿Alguien más? Si no, nos vamos. Buenas tardes, maestro y compañeros. Buenas tardes, Esther. Esto es un deleite, un privilegio escuchar tanta verdad, tanta profundidad. Solo nos queda agradecerle
primeramente a nuestro Padre y a nuestro Maestro, que nos da esa dicha y esa plenitud de poder despertar y apasionarnos más de este caminar tan maravilloso que Dios nos ha permitido conducirnos y llevar tan profundas cosas que nos lleva a querer más y a apasionarnos más de lo que nos aún tenemos que tomar de él. Muchas gracias, de verdad. Gracias también, Esther. Gracias. El Creador te bendiga también, Esther. Muy bien, hasta aquí hemos llegado. Saludos. Sigan teniendo un buen día de Shabbat. Un abrazo con mucho cariño, respeto a todos ustedes. Nos vemos hasta la próxima. Shalom, shalom. Shabbat shalom. Shalom, shalom. Gracias, Shalom, maestro. shalom, maestro. Gracias, gracias por todo. Amén. Baruch Hashem.